Nicolás Lobayza, ¿cómo te va, Nicolás? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo va? Muy bien, un gusto saludarte, Nicolás. Bueno, primero quiero agradecerte que nos hayas hecho llegar tu libro, el último libro que has editado, porque no es el primero. ¿Cuántos libros llevas hecho, Nicolás? En realidad esta es una segunda edición del libro, ampliada y corregida, ampliada porque el primero lo editamos en 2011 y esta segunda edición fue en 2016 por los 40 años del golpe y porque bueno, había muchas historias que en 2011 no había contado o que en realidad a partir de 2011 tuvieron algún desarrollo, sobre todo en el ámbito judicial, y me parecía que valía la pena ampliar esas historias y actualizarlas un poco. Tiempo recuperado, y tiene muchas historias, es decir, cosas que han ocurrido en nuestro fútbol, en el fútbol de Santa Fe concretamente. Sí, la idea del libro era indagar un poco sobre los vínculos entre la dictadura y el fútbol en Santa Fe, y que es algo que no se había hecho mucho en la ciudad, sí en algunos otros lugares del país. Y bueno, a partir de esa curiosidad empezaron a aparecer algunas historias que fuimos publicando en algunos lugares en los que fuimos trabajando, y a partir de tener algún material ya un poquito más extenso, lo juntamos y lo hicimos un libro. ¿Cuáles son esas historias, no digo todas, pero las que a vos te parece más han sorprendido en cuanto a su aparición en el libro? Mira, puntualmente a mí una de las que más me sorprende por su peso específico en la historia del fútbol argentino y también por el rol que desempeñó es la de Edgardo Andrada, el Gato Andrada, el ex arquero de Colón, también de Rosario Central, de Vasco da Gama, de la selección nacional. Andrada es un tipo muy conocido porque... Sí, incluso más te digo, Ramón Mantalas, que está aquí a mi lado, creo que tuvo hasta oportunidad de jugar con él, de estar... Sí, fue compañero de él. Fue compañero tuyo, Sí. Todo el tiempo que estuvo en Colón fue compañero mío. Bueno, Andrada, como todos saben, fue además el arquero que quedó inmortalizado en la foto del gol número 1000, del supuesto gol número 1000 de Pelé, porque... Pelé se lo hace a él, claro. De penal. Y bueno, Andrada fue un agente de inteligencia de la dictadura, y no solo que fue un agente de inteligencia, sino que fue un agente de inteligencia de bastante recorrido, y lo que a uno más lo sorprende es que la elección de Andrada la elección de la dictadura para que Andrada sea agente de la dictadura estuvo directamente vinculada con su condición de futbolista profesional. En su legajo militar se lee que Andrada es elegido porque, y esto lo cito textualmente, porque su condición de arquero reconocido concitaba adhesión en los barrios de trabajadores, lo cual hacía más fácil su penetración. ¿Qué decían básicamente? Que como Andrada era un arquero muy reconocido, caminaba por los barrios de Rosario, la gente se acercaba a hablar con él, y Andrada después utilizaba toda esa información para marcarle blancos a la dictadura, que insisto, esto no es algo que digo yo, es lo que surge de sus propios legajos. Vos, para ser agente de la dictadura, necesariamente tenía que presentarte un militar. Según el legajo de Andrada, quien presenta a Andrada para ser batallón 601 es Jorge Roberto Diab, el segundo tipo de inteligencia más importante de la provincia, condenado a perpetuo en distintas causas de lesa humanidad. Y además sus propios superiores en los legajos elogian la cantidad de informaciones que aportaba Andrada y la variada red de informantes, esto es textual también, de la que disponía Andrada en los barrios de Rosario. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Todo esto en Rosario? Todo en Rosario. De todas formas, nosotros tenemos entendido que Andrada reportaba desde antes a la dictadura, desde antes de irse a Rosario, y bueno, yo tengo algunos elementos como para poder afirmar que el hecho de que andaba siempre armado no estaba solo vinculado a que le gustaban las armas, sino que desarrollaba tareas operativas. Andrada está acusado de haber participado en secuestros, no solo de haber marcado blancos, sino directamente de haber participado en secuestros. Lo que ya sí Andrada no puede negar es su condición de agente de la dictadura. Insisto, uno ve su legajo, y en el legajo uno incluso ve las notas que él sacaba en los cursos que hacía para la inteligencia militar, contrainteligencia, explosivos, todo ese tipo de cosas uno lo ve, sus calificaciones uno las ve, y las referencias sobre él que hacían sus superiores uno también las pudo ver. Entonces Andrada a esta altura ya no puede negar
que formó parte del esquema de la represión, que marcó personas que luego fueron desaparecidas por la dictadura militar, y que esto indudablemente lo hizo mientras además atajaba, particularmente mientras atajaba a Renato Cesarini, seguro. Pero yo tengo la certeza también, por muchas otras cosas que uno ha podido investigar, que Andrada, cuando estaba en Santa Fe, ya reportaba la dictadura militar. ¿Y cuándo se tuvo noticias de esto por primera vez? ¿Se sabe en qué momento salta la noticia de Andrada, Nicolás? Mirá, yo tengo 35 años y ya antes del 2010 había muchos rumores sobre que Andrada había sido un buchón de la dictadura, y yo lo había escuchado muchas veces esto. Pero bueno, obviamente yo generacionalmente no lo vi atajar a Andrada ni conocía los rumores de la época. Sí te puedo decir que antes de que se desclasificaran los documentos en 2010, que esto fue el 1 de enero de 2010, ya se sabía que Andrada algo había tenido que ver con la dictadura. La desclasificación de los documentos lo que hace es confirmar su pertenencia al batallón 601. Y a partir de la lectura de los legajos, lo que ya sabemos es también lo que hacía Andrada. Es decir, ya hay certeza sobre que fue parte del batallón 601, y también a partir de los legajos sabemos qué hizo para el batallón 601. Con lo cual Andrada, que se ha dedicado a negar esto sistemáticamente... Eso te iba a preguntar justamente, ¿qué es de la vida de Andrada? Andrada fue entrenador de inferiores de Central hasta hace 2 o 3 años atrás, que fue cuando yo empecé a publicar las notas, y hace un poquito más, y a partir del conocimiento de esta situación, la comisión directiva de Central decidió expulsarlo. Él ya no trabaja en Rosario Central, y en la causa por la desaparición de 2 militantes peronistas, Pereira Rossi y Cambiaso, que es una de las causas más emblemáticas porque es uno de los últimos secuestros que comete la dictadura, ya muy cerquita del llamado de elecciones, en ese momento se le dictó la falta de mérito, una falta de mérito muy cuestionada por los organismos de derechos humanos. Y yo quiero explicar esto: la falta de mérito no quiere decir que Andrada no hizo tal cosa. Lo que quiere decir la falta de mérito es que no hay testigos que lo hayan podido ubicar en el secuestro de Pereira Rossi y Cambiaso. Pero lo que sí sabemos es que reportó al batallón 601 y que marcó a Pereira Rossi y Cambiaso. De eso no hay ninguna duda. Esto lo quiero diferenciar, no porque si no van a decir, bueno, pero si está libre es porque no hizo nada. No, marcó militantes. Lo que pasa es que ningún testigo pudo ubicarlo en la escena del secuestro, que fue a plena luz del día en el bar Magnum. Y los argumentos que utilizó el juez, a mi criterio y de varios organismos de derechos humanos, son irrisorios, porque sostienen que un tipo como Andrada hubiera sido reconocido en el bar cuando tranquilamente podría haber actuado con lentes oscuros, con bigotes, con un pasamontañas o lo que sea, porque si Andrada no hubiera trabajado como cobertura, nunca hubiera tomado un nombre falso como el que tenía. Andrada tenía un nombre falso como todos los agentes de inteligencia. Claro. Entonces, en algún lugar se infiltró sin decir que era Andrada. Y si en algún lugar se infiltró sin decir que era Andrada, ¿por qué no suponer que quizás en algún lugar no solo se infiltró, sino que operó sin decir que era Andrada y sin mostrar que era Andrada? Bueno, qué historias, ¿eh? Estaba leyendo por acá de aquel 18 de junio de 1981 en que la selección nacional que conducía Menotti jugó un amistoso en el Gigante de Arroyito en Central ante un combinado de futbolistas santafesinos, y el general Roberto Viola fue abucheado por gran parte del público. Junio de 1981. Sí. Sí, bueno, esa nota es sobre un homenaje que Colón le hizo a Viola en el año 81, y después hay otras historias. Hay una historia de una reafiliación que tuvo Unión en el año 73. Unión se había ido de la AFA, y para volver a la AFA necesitaba un decreto, y bueno, ese decreto digamos que casi que lo obligó Alcides López Aufrán, que había sido represor en el Cordobazo, fue sucesor de Martínez de Oz en Acíndar, y que fue el que introdujo la tortura en el país como método de guerra contrarrevolucionaria. Bueno, ese hombre fue el que le otorgó a Unión la reafiliación de manera directa a la AFA. Y hay otra persona que quizás Ramón conozca, que es Alberto Candiotti, que fue dirigente de Colón, que hoy está preso por crímenes de lesa humanidad. Claro. Sí, por supuesto. De Candiotti ya sabemos que no fue un agente chiquitito. Candiotti estuvo al frente de varios centros clandestinos de detención en todo el país, La Cacha, Brigada San Justo, Pozo de Banfield y demás, y de hecho estuvo en La Cacha en el periodo
en el que es asesinada Laura Carlotto y nace en cautiverio Guido Carlotto. Era un tipo de mucho peso, Candioti, que además tenía dos cuestiones, era militar y además batallón 601, que no era muy habitual. Sobre los 7.000 agentes del batallón 601, apenas 400 eran militares. Entonces era como una condición bastante especial y solamente algunos eran las dos cosas a la vez. Me llama la atención por acá también los dueños de la Tatenguita. Es uno de los títulos, ¿no? Sí, porque la Tatenguita Unión se la compra a una inmobiliaria vinculada a Benito Guglielmone, que era a su vez mano derecha de Leopoldo Fortunato Galtieri en aquel momento. Bueno, las cosas que has investigado, las cosas que has estado develando en este libro, realmente es un trabajo que te ha llevado buen tiempo, Nicolás. Sí, por ahí es medio difícil calcular cuánto, porque como cada nota fue pensada para su momento, el lugar en el que estábamos laburando, pero sí, es un laburo bastante engorroso, de mucho recorrido, pero lo que a uno le gusta hacer, así que en ese sentido no, uno sabe que cuando afronta este tipo de laburos es de mucho tiempo y a veces de mucho enojo de algunas personas. ¿Da para más esto? ¿Da como para seguir escribiendo? ¿Hay cosas que te han quedado todavía? Sí, sobre todo, no sé si están vinculadas al deporte, pero bueno, hay varias cosas que ocurrieron durante la dictadura que todavía no se saben aquí en Santa Fe, y una de las patas pendientes que creo que tenemos en el país y también en las ciudades es la complicidad civil. Cuando uno dice la complicidad civil, es los partidos políticos que prestaron cuadros para que asumieran en los distintos cargos que la dictadura requería, y las empresas. Por ahí ya sabemos que en Jujuy, por ejemplo, Ledesma, Blaquier han sido parte operativa, prestaban sus camionetas para secuestrar gente. Acá en Santa Fe hay un caso en particular de un ex represor, Nicolás Correa, que murió en 2008, si yo mal no recuerdo, que pasó inmediatamente de ser militar a estar a cargo de algunas empresas en el área de seguridad, por ejemplo la cervecería de Santa Fe. Esto no quiere decir que la cervecería haya sido cómplice. No, por supuesto. Sí, lo que uno dice es que era muy habitual que la dictadura pusiera en algunas empresas gente de confianza para controlar los temas sindicales. Una gran parte de los desaparecidos estaba vinculado a sindicatos, a gremios, y bueno, entonces no es casual que tanta gente haya ido a esos lugares, de esas empresas, porque en realidad era una manera de tener una pata dentro de cada firma. Claro. Bueno, gracias por estos minutos. ¿Este libro se consigue en Santa Fe, Nicolás? Sí, está en librería Mauro Jardín y en Punto de Encuentro. Bárbaro, es un dato importante para aquellos que lo quieran tener. Un abrazo y ya vamos a seguir charlando en cualquier otro momento. Dale, un abrazo y ahí un saludo a Ramón. Un abrazo. Nicolás Loaiza nos contaba a propósito de Tiempo Recuperado, el libro que nos había hecho llegar en estos días, hace algunos días aquí a la radio, y bueno, me pareció que es importante que algunos de ustedes que quizás no tenían referencias del libro lo supieran, porque es un santafesino que se dedicó a investigar todo este tipo de cosas.